Bendiciones, hermanos. Estamos en la clase número 2 de Panorama del Nuevo Testamento, aquí en el Seminario Teológico Talmud. Y en esta clase de hoy día vamos a estar tratando, empezando a tratar específicamente de los evangelios, que son los primeros 4 grupos de libros del Nuevo Testamento. El término evangelio alcanza un significado muy especial dentro del contexto bíblico, estableciéndose como un nuevo género de escritura durante el primer siglo del cristianismo. Aunque el término viene del griego euangelion, en su contexto se limita a una expresión terrenal de un comunicado cualquiera. En nuestro contexto, significa buenas nuevas. Estas buenas nuevas se presentan desde el Antiguo Testamento con un sentido escatológico, pero en el Nuevo Testamento se ven en su cumplimiento a través de la intervención redentora de Dios en la persona de Dios hombre, es decir, Jesús el Mesías. Es esa la razón por la cual los 4 libros que tratan de la vida y obra de Jesucristo se denominaron el Evangelio, recogiendo en un solo volumen los 4 evangelios que hoy conocemos junto a los Hechos. Se separaban en 2 en sus partes, añadiéndole segundo Mateo, segundo Marcos, o sea, la forma como se identificaba cada uno de estos 4 evangelios. Es sumamente importante que el carácter de estos escritos, junto con las epístolas más adelante, contiene una vertiente histórica y una escatológica. Es muy importante añadir en este punto que estos escritos no aparecieron de manera mecánica ni automática en el formato que los hemos recibido hoy día. Originalmente, el texto se transmitía, se predicaba y se conservaba a través de la versión oral, especialmente durante la primera mitad del siglo I. ¿Por qué se escribió? Fue debido al esparcimiento por todo el Imperio Romano de los primeros creyentes que tuvieron contacto con el Señor. La muerte de algunos de los testigos oculares fue otra razón que llevó a la escritura de los evangelios. Cada uno de los 4 evangelios desarrolla la vida y enseñanza de Jesús alrededor de un tema central, por el peligro de que no se perdiera todo ese caudal de obras del Señor, que los discípulos decidieron recogerlos en una versión escrita de primera mano. Estando en Roma, Juan Marcos, que es el evangelista, redacta su versión en lo que se cree que fue la versión oral del apóstol Pedro. Después, entonces, en la siguiente década, Mateo escribe desde su perspectiva judía. Lucas lo hace estando en territorio predominantemente griego. No es hasta 2 décadas más tarde que Juan escribe no teniendo en mente a ningún grupo étnico en particular, sino a un grupo en general o la iglesia. Esta es una segunda o tercera generación de creyentes que estuvieron ya muy lejos del acontecimiento histórico y habían perdido el impacto inicial de los eventos. Cada evangelista hace su selección de incidentes, sea por lo que recordaba como testigo ocular, sea por investigar los hechos por medio de muchos testigos y ayudado por escritores escritos ya redactados, como lo hace Lucas. Mientras van develando los atributos de Cristo, que luego resultan ser los mismos atributos de Dios, revelados por medio de una vida humana en la tierra.
¿Y cuáles son esos atributos? Amor perfecto, justicia intangible, santidad inmarcesible, gracia inagotable, poder ilimitado dentro del programa divino. Y onisciencia que penetra hasta lo más íntimo del hombre, hasta el secreto de la naturaleza del Padre. Pedro y Juan, como protótipos de los testigos, apóstoles, declararon: no podemos dejar de anunciar lo que hemos visto y oído. Existía un doble testimonio en el cual el Espíritu Santo actuaba como testigo divino a través de los testigos humanos que eran, por supuesto, los apóstoles. Los evangelios, los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son llamados de evangelios sinópticos. Reflejan las impresiones de los testigos inmediatos de los hechos y trazan los movimientos y obras del Señor dentro de una perspectiva cercana y histórica. Sinópticos, este nombre, se deriva de la palabra sinopsis y significa vista general o parecida. Son también llamados evangelios sinópticos exactamente porque los hechos que son narrados en cada uno de estos evangelios son muy parecidos, las palabras son muy semejantes, todo es muy parecido, muy semejante. Entonces, por eso son llamados de evangelios sinópticos. En cambio, Juan, al final de su vida, pone por escrito la vida según la comprende después de largos años de meditación y de revelaciones, elevándolas a un plano espiritual. También debemos estar conscientes de que Juan, cuando escribe el Evangelio, tiene una gran preocupación porque las herejías ya estaban presentes en las iglesias cristianas y una de las más fuertes herejías que había en ese entonces era exactamente el gnosticismo. Y cuando Juan escribe, él escribe principalmente con el objetivo de refutar, de contraponerse, de poner la verdad del Evangelio en contra de esas herejías que los gnósticos estaban predicando. ¿Por qué 4 evangelios y no uno que recoja toda la sustancia histórica y didáctica de todos? Alguien dice, no se trata de evangelios diferentes, sino de distintos puntos de vista relacionados con la finalidad de cada escrito. Contemplamos la misma persona en los 4 evangelios y que el significado de su obra es idéntico en todos. Cada uno de los 4 evangelios desarrolla la vida y enseñanza de Jesús alrededor de un tema central. Mateo y Juan concentran en los aspectos de Cristo, su divindad. Marcos y Lucas enfatizan su humanidad. Mateo y Marcos juntos nos dan una vista balanceada de cómo Cristo ejerce su autoridad real. Él es siervo de todos. Lucas y Juan ambos concentran en un lado de Cristo. Él es plenamente hombre y plenamente Dios, unido en una persona. Mateo presenta a Jesús como el Mesías y Rey de los judíos. Mateo es un judío escribiendo a judíos. Su mensaje es que Jesús es nadie menos que el tan esperado Mesías, el ungido de Dios, predicho y prefigurado en todo el Antiguo Testamento. Mateo es un eslabón natural entre los dos testamentos, con 99 referencias al Antiguo Testamento. Él anotó 10 profecías específicas del Antiguo Testamento que fueron cumplidas en Jesús.
Usó los términos rey y reino 75 veces. Y Mateo está exactamente como el primer libro del Nuevo Testamento, como que para hacer la ligación con el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento fue escrito para los judíos. Era el libro de los judíos. Y el Nuevo Testamento empieza entonces con un evangelio que va dirigido exactamente a los judíos, mostrando que todo lo que los judíos esperaban y lo que estaba en el Antiguo Testamento ahora venía a cumplirse. Incluso una de las expresiones más comunes en el Evangelio de Mateo es para que se cumpliera. Esta expresión siempre está presente muchas veces en el Evangelio de Mateo. Mateo no malgasta ni tiempo ni palabras en presentarle a Cristo como rey. En los capítulos 1 a 4, él da el linaje de los antepasados de Jesús desde David hasta Abraham. Su llegada a la tierra atestiguó la escritura, la estrella y los ángeles, o sea, 3 testigos. Juan el Bautista le proclamó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en su bautismo, él recibió abiertamente la aprobación de Dios. Mateo cita los principios del rey y del reino para su pueblo en los capítulos 5 hasta el capítulo 7, que es el conocido Sermón de la Montaña. Los milagros de Cristo comprobaron que él tenía poder para regir. Esto vemos de los capítulos 8 a 10. Cuando los líderes judíos decidieron oponerle a Jesús como su rey, capítulo 11, 15, él preparaba a sus discípulos, capítulo 16 hasta el 20, por su muerte y resurrección venidera, capítulo 21 hasta el 28. Últimamente, él murió en la cruz con un título arriba que le proclamó rey de los judíos. O sea, lo que pusieron en la cruz era, en resumen, todo lo que los evangelistas aquí están demostrando. La cruz mismo proclamaba quién era Jesús. Bosquejo de Mateo. De los capítulos 1 a 10, se fija más en la primera venida de Cristo, enfoque en las multitudes, Cristo vino para servir, énfasis en milagros, ministerio en el norte de Israel. Del capítulo 11 hasta el capítulo 28, se fija más en la segunda venida de Cristo, enfoque en los discípulos, Cristo vino para sufrir, énfasis en las enseñanzas y ministerio en el sur de Israel. Entonces observamos cómo está el libro de Mateo, la primera parte y la segunda parte, como lo que distingue una parte de otra. Y aquí tenemos un pequeño bosquejo. La primera parte, presentación del rey, capítulo 1 a 4, proclamaciones del rey, capítulo 5 hasta el 7, y poder del rey, capítulo 8 a 10. Y en la segunda parte, oposición progresiva al rey, capítulo 11 a 15, preparación de los discípulos, 16 hasta el 20, y pasión del rey, capítulo 21 hasta el 28. El Evangelio de Marcos presenta a Jesús como el Cristo siervo. Marcos presenta a Cristo viniendo no para ser servido, sino para servir. Jesús enseñó que la manera de ser grande es servir. La natividad y genealogía de Jesús no se encuentran en Marcos. ¿Por qué? ¿A quién le importa el nacimiento y linaje de un siervo? Como Marcos estaba escribiendo a los romanos, a ellos no interesaba la genealogía o la niñez de Jesús. No interesaba a ellos. Para ellos no tenía importancia este detalle. Y por eso Marcos no hizo referencia
a esta parte que sí Mateo y Lucas hacen. Por más que este sea el evangelio más corto de los cuatro, contiene más palabras sobre las obras de Cristo. En enfatizar la actividad del siervo divino, Marcos utiliza el término griego euteos, que significa inmediatamente y enseguida, o sea, un siervo que trabaja y hace inmediatamente lo que debe ser hecho. 40 veces para mostrar la obediencia de Cristo a su Padre y su servicio a los demás. Nadie en Marcos llama a Jesús Señor antes de su resurrección. Esta expresión Señor en Marcos solamente es utilizada después de la resurrección de Jesús. Las fuertes amonestaciones de Cristo a otros están omitidas como inapropiadas para un siervo. 6 de los 16 capítulos cubren la semana antes de la cruz, lo cual tiene sentido porque la redención era la obra mayor del Mesías siervo. En todo el libro, Cristo da un perfecto ejemplo de servicio a otros, como el sendero correcto a la grandeza. Bosquejo de Marcos. Primero, el servicio del siervo, la vida de Jesús del capítulo 1 hasta el capítulo 10. 1, la preparación de Jesús para el servicio, capítulo 1, del versículo 1 al 13. 2, el ministerio de Jesús en Galilea, capítulo 1, versículo 14, hasta el capítulo 6, versículo 29. 3, Jesús se retira de Galilea para entrenar a los discípulos, capítulo 6, versículo 30, hasta el capítulo 9, versículo 29. 4, el ministerio final de Jesús en Galilea, capítulo 9, 30, hasta el versículo 50. El ministerio 5, el ministerio de Jesús en Judea y Perea, capítulo 10. Segundo, el sacrificio del siervo, la muerte de Jesús, del capítulo 11 hasta el capítulo 15. 1, que trata exactamente de la última semana. Primero domingo, la entrada triunfal en Jerusalén, capítulo 11, versículo 1 hasta el 11. 2, lunes, la purificación del templo, capítulo 11, versículo 12 hasta el 19. 3, martes, las disputas con los líderes judíos y las señales del fin del siglo, capítulo 11, versículo 20, hasta el capítulo 13, versículo 27. 4, miércoles, el ungimiento por María, capítulo 14, 1 a 11. 5, jueves, la última cena y el Getsemaní, capítulo 14, versículo 12 hasta el 52. 6, viernes, los juicios y crucificación de Jesús, capítulo 14, versículo 53, hasta el capítulo 15, versículo 47. El éxito del siervo, la tercera parte, la resurrección de Jesús, el capítulo 16. 1, la conquista del sepulcro, capítulo 16, de 1 a 14. 2, la conquista del globo o del mundo, capítulo 16, del 15 hasta el 20. Ahora vamos al Evangelio de Lucas. Semejanza de hombre. Lucas presenta a Jesús como hombre. El título favorito de Lucas para Cristo era Hijo del Hombre. Él escribió el evangelio más largo para demostrar que Jesús en su humanidad vino no solamente para simpatizar con el pueblo pecaminoso, sino para buscarlo y salvarlo, como él mismo declaró en el capítulo 19 de Lucas, versículo 10, hablando con Zaqueo, que había venido para salvar a los perdidos y que los sanos no necesitan de médico. No es sorprendente que un médico
nos diera más detalles históricos y íntimas que los otros evangelios para la interacción entre Cristo y la gente. Las emociones de Jesús surgen más en Lucas y nos da la genealogía más larga como para asegurarnos de que él era un hombre. Lucas es el comentario bíblico sobre Hebreos capítulo 2, versículo 17 y 18 y capítulo 4, versículo 15 y 16. Vamos a leer rápidamente estos dos versículos. Capítulo 2, 17 y 18 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y el capítulo 4, 15, 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, Lucas podría ser un comentario, una explicación, una profundización a estos versículos de Hebreos. O entonces lo contrario, estos versículos de Hebreos podrían ser un resumen en pocas palabras de lo que Lucas pretendía enseñar en su evangelio. Es característico de Lucas establecer las fechas, los lugares y personajes que toman acción en la narrativa de tal manera que los hechos puedan ser corroborados con la historia secular. Bosquejo de Lucas. Preparación del capítulo 1 hasta el 3. El lugar a donde pasan los eventos. Jerusalén y Nazaret. ¿Quién son los involucrados en esta preparación? Los ángeles y también gente, personas. Y este periodo cubre un espacio de más o menos 30 años. Después la identificación del capítulo 4 hasta el capítulo 8, a donde ocurrió en la Galilea. ¿Cuáles fueron los principales hechos, los milagros? ¿Cuánto tiempo duró este periodo? Más o menos 1 año y medio. Y Jesús ahí fue conocido y presentado como siendo poderoso en obras. La tercera parte, la instrucción del capítulo 9 hasta el 18. Sucedió en Judea y Perea. Aquí hay entonces muchas parábolas. Este periodo fue más o menos de 6 meses. Y aquí Jesús es presentado como poderoso en palabras. Y la culminación del capítulo 19 hasta el 24, que se dio en Jerusalén, lo que sucedió fue exactamente el sacrificio mayor de Jesús muriendo en la cruz y algunos milagros, principalmente el milagro de la resurrección. ¿Cuánto tiempo? 8 días y después de la resurrección más 50 días. Y entonces finaliza. El Evangelio de Juan presenta a Jesús como Dios. Y ahí ya tenemos una idea de cómo cada evangelista presenta a Jesús. Juan hace énfasis en la divinidad de Jesús. En Juan, el énfasis está en la deidad de Jesús y en su papel como hijo de Dios. 92% del contenido del cuarto evangelio es único entre los evangelios. O sea, Juan no es un evangelio sinóptico. ¿Por qué? Porque su contenido
los eventos que él menciona, las palabras de Jesús que él menciona, son distintos de los otros tres evangelios. No están en los otros tres evangelios. O sea, Juan trae una información más allá de los tres evangelios que ya habían relatado casi que las mismas cosas. Entonces, 92% del contenido del cuarto evangelio es único entre los evangelios, con solamente 8% de encontrado en los demás. Solamente 8% de Juan coincide con los evangelios sinópticos. Así, Juan enfatiza la absoluta singularidad de Cristo. Él es nadie menos que el Dios encarnado. Cuidadosamente, Juan selecciona 7 reclamos de Cristo a la deidad, con la expresión yo soy, apoyados por 7 milagros, señales que solamente Dios podía hacer antes de la resurrección. Los 7 reclamos de yo soy, cuando Jesús utiliza esta expresión, que sabemos que era exclusiva como identificación de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando Dios se presentó a Moisés, él dijo, yo soy. Entonces, esta era una identificación exclusiva del Dios de Israel, el Dios que está presente en el Antiguo Testamento. Y Jesús utiliza esta misma expresión para presentarse. ¿Y en qué 7 momentos él hace eso? Cuando él dice que él es el pan de vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida y la vida. Y ahí están las referencias bíblicas en el Evangelio de Juan, a donde se puede leer cada una de estas declaraciones. Los 7 milagros o señales que Juan menciona también fueron la agua convertido en vino en el capítulo 2, la sanidad del hijo del oficial, capítulo 4, la sanidad del hombre cojo, capítulo 5, la alimentación de los 5,000, capítulo 6, caminando sobre el agua, también en el capítulo 6, sanidad del hombre nacido ciego, capítulo 9, y la resurrección de Lázaro, capítulo 11. Juan declaró que su meta era presentar a Jesús como el Salvador del mundo para que la gente creyera en él y tuviera vida eterna. Y esto podemos ver en el capítulo 20 de Juan. Y una característica interesante es que de los 4 evangelistas, Juan es el único que pone claramente cuál es su objetivo en escribir este evangelio. Capítulo 20, versículo 30 y 31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, Juan pone ahí claramente las razones, los motivos por qué él escribió este evangelio. Y este es el evangelio de creencia. La palabra creer o la palabra fe se usa en alguna forma 99 veces en este evangelio. Y la salvación está disponible para todo el mundo, un término utilizado 77 veces. Había suficiente enseñanza de Jesús y testimonio acerca de él disponible para producir muchos más libros. Fue lo que él dijo en el capítulo 21, versículo 25. Pero Juan indica que él había incluido suficiente información para que tengamos una base válida para creer en Cristo como el Hijo de Dios. Dios ha hecho su parte. El Salvador ha venido, las escrituras acerca de él se han escritas y nuestra parte es creer y recibirle a él como Salvador nuestro.
El Hijo de Dios se hizo el Hijo del Hombre para que los hijos de hombres puedan ser hechos hijos de Dios. El bosquejo de Juan. Juan también está dividido en dos partes principales. Del capítulo 1 hasta el capítulo 12 es el ministerio público de Jesús y se dirigió a la gente y a Israel de una manera general. Del capítulo 13 adelante hasta el capítulo 17 y hasta el final, entonces su ministerio es privado. Él se dirige exclusivamente a los discípulos, más específicamente del capítulo 13 hasta el capítulo 17. En estos capítulos Jesús trata solamente con los 12 discípulos. Del capítulo 18 al 21, entonces, menciona la crucificación y la resurrección. Y ahí tenemos aquí el prólogo del capítulo 1, de 1 a 14, Jesús, ministerio antes de Galilea, del capítulo 1, 15 hasta el capítulo 4, 54. Jesús, ministerio en Galilea, conflicto en Jerusalén, capítulo 5, de 1 hasta el capítulo 10, 42. Jesús, milagro en Betania y entrada en Jerusalén, capítulo 11, 1 hasta el capítulo 12, 50. Jesús enseñanza y oración final del capítulo 13, 1 hasta el 17, 26. Jesús, muerte y resurrección, capítulo 18, de 1 hasta el 20, 10. Y Jesús, apariencias post-resurrección del capítulo 20, del 11 hasta el 21, 25. El doctor Sproul, en su libro Cómo estudiar la Biblia, comenta: al acercarnos al Evangelio de Juan, no nos queda la menor duda que estamos pisando lugar santo. Por eso, Clemente de Alejandría lo catalogaba como el Evangelio espiritual. Se suele describirlo como el Evangelio teológico. Y con esto finalizamos nuestra clase de hoy día y nos vemos en la próxima clase.